Buenos días, señores estudiantes. Continuamos con nuestras lecciones de anatomía del miembro inferior. Hoy vamos a repasar la inervación del miembro inferior. El miembro inferior está inervado por dos plexos, por el plexo lumbar, que va a inervar la región anterior del muslo y medial, y el plexo sacro, que va a inervar la pierna izquierda. El plexo está constituido por las ramas anteriores de los ramos lumbares. Por lo tanto, vamos a tener las ramas anteriores del primer lumbar, que nos va a dar dos nervios, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que van a inervar la parte inferior del abdomen y a través de sus ramas genitales va a inervar el escroto y la vulva. El plexo lumbar está formado a partir de las ramas lumbar 2, lumbar 3 y lumbar 4. De estas se van a diferenciar dos nervios, el nervio obturador y el nervio femoral, como ramas terminales, y vamos a observar ramos colaterales largos y cortos. Dentro de los ramos colaterales largos está el fémoro caniolateral y el génito femoral. Aquí observamos al génito femoral lateral, que va a ir a inervar la piel de la parte lateral del muslo. Y el nervio génito femoral va a venir por delante del psoas y va a atravesar por debajo del ligamento inguinal y se va a dividir en dos ramos. Un ramo genital para el escroto y la vulva, va a ir a inervar en el varón a los músculos cremaster y a la región de la piel en la parte anterior. Y como ramas terminales tenemos el nervio femoral y el nervio lumbar. ¿Cuáles son las ramas del plexo lumbar? Vamos a tener ramas musculares para el músculo psoas mayor, menor, para el cuadrado lumbar, dos intertransversos lumbares laterales. Como hemos indicado, el nervio ilio hipogástrico va a inervar el músculo transverso oblicuo del abdomen, la piel de la parte superior de la región glútea y el canal inguinal. El nervio ilioinguinal va a inervar la piel de la región pubiana, el escroto y los labios mayores. El nervio genitofemoral inerva la piel del muslo en su parte medial y, como dijimos, va a ir a inervar al músculo cremaster, al escroto y los labios mayores en la mujer. El fémoro cutáneo lateral va a ir a inervar la parte lateral del muslo hasta la rodilla. El nervio femoral. El nervio femoral se va a originar de las ramas posteriores de lumbar 2, 3 y 4. Va a recorrer entre el psoas y el músculo ilíaco, y por lo tanto me va a dar ramas iliosoas para la arteria femoral, para el músculo pectíneo, además de un cutáneo femoral anterolateral que va a ir a inervar la región anterior y lateral. Como usamos terminales, vamos a tener el músculo cutáneo lateral, que hoy se llama cutáneo lateral, va a inervar al sartorio a través de ramos perforantes y la piel de la parte anterior del músculo. Además de los nervios cutáneos y musculares, vamos a tener dos nervios accesorios. El accesorio superficial, que va a acompañar a la vena safena mayor, y el accesorio profundo, que va a acompañar a la arteria femoral. Luego tenemos el músculo cutáneo medial o simplemente cutáneo medial, que va a ir a inervar al músculo pectíneo y a la piel de la región anterior y superior del muslo. Luego tenemos el nervio de cuádriceps, que me va a dar 4 ramos para las 4 cabezas del músculo cuádriceps, quiere decir para el vasto intermedio, medial, lateral y el recto femoral anterior. Y finalmente el nervio safeno, que va a acompañar a la arteria todo el canal femoral, y en la parte inferior a nivel de la rodilla va a dar la tercera perforante del músculo sartorio y va a dar ramos rotulianos infrapatelar y un ramo tibial para la piel
de la región medial de la pierna. Entonces acá vemos los ramos para el cuádriceps, recto femoral, vasto lateral, vasto medial. Vamos a ver al nervio safeno y el nervio obturador. El nervio obturador se va a originar de las ramas anteriores de lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4. Va a ingresar a la fosita de Marcilli, que va a estar determinado por el músculo psoas, la aleta sacra y la quinta lumbar. Se va a acompañar por el tronco lumbosacro y la arteria lumbar ascendente. El nervio se va a pegar a la pared lateral de la pelvis menor y va a salir por el conducto subcubiano u obturador. El nervio obturador va a dar un ramo posterior y un ramo anterior. El ramo posterior va a inervar al músculo obturador externo, el aductor mayor y la articulación coxofemoral, que vemos ese ramo. El ramo anterior va a inervar al músculo pectíneo, al aductor largo, aductor menor y al músculo gracilis. Vamos a tener un ramo cutáneo para la piel, la mitad inferior de la parte medial del muslo y la rodilla. Los músculos de la pierna y el pie van a estar inervados por el plexo sacro. El plexo sacro se va a formar de los nervios del tronco lumbosacro, sacro 1, sacro 2 y sacro 3. Aquí vemos, tiene una forma triangular de base que va a ir a la cara anterior del sacro y de vértice hacia el orificio isquiático o ciático mayor. Aquí vemos al tronco lumbosacro, sacro 1, sacro 2, sacro 3. Como todo plexo va a tener ramos colaterales y ramos terminales. Los ramos colaterales van a ser el nervio glúteo superior. Este nervio glúteo superior se va a dirigir a la región posterior de la región glútea por encima del músculo piramidal o piriforme y se va a dividir en ramos profundos y superficiales. Van a inervar al glúteo menor, al glúteo medio y al tensor de la fascia lata. Luego tenemos al nervio glúteo inferior que va a inervar exclusivamente al músculo glúteo mayor. Otro ramo colateral es el ramo cutáneo femoral posterior que va a ir a inervar la piel de la cara posterior del muslo hasta el hueco popliteo. En esta imagen vemos al nervio glúteo superior, glúteo inferior y el cutáneo femoral posterior. Entonces, las ramas del plexo sacro son los siguientes. Ramos musculares para el músculo piriforme, para el obturador interno, que va a ir a inervar también el gémino superior, para el músculo cuadrado, que va a inervar el gémino inferior, y ramos largos. Tenemos el nervio glúteo superior, que inerva al glúteo mediano, menor y tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior para la inervación del glúteo mayor, la cápsula de la articulación coxal. El nervio pudendo es parte de la región perinea. La rama terminal es el nervio ciático o isquiático. Este nervio se va a exteriorizar a la parte posterior de la región glútea por debajo del músculo piriforme. Si la división es alta, el ramo peroneo o tronco peroneo puede perforar al músculo piriforme o salir por su borde superior. Una vez que ha emergido, va a estar por detrás de los músculos gémino superior e inferior, obturador interno y cuadrado femoral. Va a pasar por un canal amplio que está dado por la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor y se va a ir a la parte posterior del muslo dividiéndose en dos ramos. En esta imagen, ustedes lo tienen en su atlas, vemos al nervio ciático. Aquí podemos ver al nervio ciático, ramos perineales, ramos musculares y la división en nervio tibial y nervio peroneo. El nervio isquiático va a inervar semitendinoso y semimembranoso y a la porción larga del músculo bíceps. Si la división es alta, el tronco peroneo va a ir a inervar al bíceps femoral porción corta, además de el aductor mayor. A nivel del hueco popliteo se va a dividir en nervio tibial y tronco peroneo. El tronco peroneo
va a formar el borde lateral superior de la fosa poplitea y va a ir hacia la cabeza y se va a dividir en peroneo profundo, antes llamado tibia anterior, y peroneo superficial, antes llamado músculo cutáneo. El tronco peroneo nos va a dar ramos colaterales, que son el cutáneo peroneo lateral, el ramo lateral del nervio sural, un ramo para el tibial anterior. Por lo tanto, el nervio superficial me van a inervar a los músculos peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Los ramos cutáneos van a inervar la parte lateral de la pierna hasta el talón, además del borde lateral del pie, junto con el lado lateral del quinto dedo, y va a terminar en ramos lateral, medio y mediano. Entonces se va a inervar a los 5 dedos. Tenemos, como hemos indicado, el cutáneo peroneo lateral, que va a ir a inervar la región de la pierna lateral. Los ramos cutáneos surales, que me van a dar ramos calcáneos laterales. El nervio peroneo profundo va a inervar los músculos de la región anterior, como ser el tibial anterior, el extensor de los dedos, el extensor del hallux, el peroneo anterior. Y finalmente se va a dividir en ramos laterales y mediales digitales. El nervio tibial va a descender verticalmente del vértice superior al vértice inferior. Con la arteria y la vena poplitea van a formar la escala poplitea, que va a estar dado por la arteria, la vena popliteas y el nervio tibial. A nivel de la fosa poplitea vamos a tener ramos colaterales. Como podemos ver aquí, va a ir a inervar a los músculos gastrocnemio lateral y medial, al músculo plantar delgado, al músculo popliteo y para el músculo sóleo. Una vez que perfora el anillo del sóleo, que está dado por la inserción tanto tibial y peronea del músculo sóleo, va a hacerse profundo en la pierna. Aquí podemos ver que se va a ubicar entre el flexor largo de los dedos, el tibial posterior, y va a ir por el canal medial calcáneo y va a dividirse en 2 ramos, plantar lateral y plantar medial. En su recorrido, como vemos acá, va a ir a inervar al tibial posterior, al flexor del hallux, al flexor de los dedos. Como dijimos, se va a dividir en plantar lateral y plantar medial. Entonces, los ramos musculares del nervio tibial son para los músculos posteriores, como el sóleo, los gastrocnemios, el tibial posterior y los flexores del dedo y del hallux. El nervio tibial propiamente dicho inerva la piel, la cara posteromedial de la pierna por sus ramos cutáneo sural y medial. Luego tenemos al nervio plantar, que es división del nervio tibial. Se va a dividir en plantar medial, que va a ir por la parte medial de la planta del pie, va a ir a inervar a los músculos del hallux, como ser el abductor del hallux, el fascículo medial del flexor corto del hallux, le va a dar los digitales para el hallux, para el segundo, tercero, inclusive el cuarto dedo. El plantar además va a ir a inervar al músculo cuadrado de Silvio, el fascículo medial. El plantar externo va a cruzar entre el flexor corto de los dedos y el cuadrado de Silvio. Pasa diagonalmente. Entonces va a ir a inervar al fascículo lateral del cuadrado de Silvio, va a ir a inervar a los músculos del quinto dedo, como ser el abductor del quinto dedo, el flexor, el oponente. Además va a inervar los interóseos dorsales y plantares, los lumbricales 3 y 4. El nervio plantar se va a comportar como el nervio cubital de la mano. En cambio, el nervio plantar medial se comporta como el medial. Además va a inervar al flexor corto plantar. Aquí tenemos una vista de la inervación de los músculos del quinto dedo, el abductor, el flexor, el oponente, los interóseos, el aductor del hallux y el fascículo lateral del hallux.
me va a dar los digitales para el quinto dedo, el cuarto, tercero dedo. Es importante que debemos reconocer los ramos cutáneos para poder nosotros bloquear en caso de que tuviéramos heridas en la piel en el miembro inferior. Aquí vemos el territorio de inervación del cutáneo femoral lateral que va a inervar la parte lateral del muslo. Aquí tenemos los ramos cutáneos femorales. Esta área es del génito femoral, del ilio inguinal. En esta parte inferior vemos los ramos cutáneos rotulianos y tibiales del nervio safeno. Aquí vemos al nervio safeno, su área de inervación. Luego tenemos en la parte posterior, en la región glútea, vamos a observar los nervios cloniales. Estos nervios cloniales van a venir superiores, mediales, laterales e inferiores. Aquí vemos el territorio de inervación del cutáneo femoral posterior. Aquí vemos la inervación del ramo sural, que está formado por dos ramos a su vez, el lateral que viene del tronco peroneo, el medial que viene del nervio tibial que va a bajar hasta el talón. Aquí vemos un ramo calcáneo del nervio tibial que va a inervar el talón. Y en la planta del pie se va a dividir ramos cutáneos de plantar externo y plantar interno. Muchísimas gracias.